al eje cuya velocidad se requiere medir. Sí, entonces nosotros lo que vamos a hacer, este eje es el que se va a estar constantemente moviendo. Entonces, por utilización de este núcleo ferromagnético, vamos a tener una pequeña relación en torno al movimiento del robot y la medida que vamos a tener aquí. Entonces, lo que vemos también es que presenta alta linealidad, algo muy importante en los sensores. Sí, ¿por qué la linealidad? Porque, como muchos de ustedes ya sabrán, necesitamos alta linealidad para que nuestro proceso sea confiable, porque si tenemos curvas exponenciales, nosotros no vamos a tener una medición óptima. Entonces puede ser que el robot esté en un lado o esté haciendo alguna cosa y lamentablemente nuestro marcador no va a ser el correcto. Si además tienen alta sensibilidad y una respuesta dinámica elevada. Sí, me dicen, pero solo mide pequeños desplazamientos. Esa es una desventaja, ¿no? No puede ser todo tan chévere. Ahora vamos a ver las reglas ópticas. Su funcionamiento es similar a los resolvers. El rotor se desliza linealmente sobre el estator y el estator se excita por el movimiento del rotor. Entonces, como vemos aquí en la figura, nosotros tenemos aquí un voltaje que se va a inducir dependiendo dónde esté localizado. ¿Sí? Entonces, a medida que esto se vaya moviendo, se va a inducir un diferente voltaje. Como tenemos aquí, el Vs por una constante. Esta de aquí va a depender del desplazamiento aquí, tanto en X como en esta parte de acá, que va a ser P. ¿Ok? Sigamos. Los sensores de velocidad. Los sensores de velocidad, dice, el sensor utilizado es el taco generatriz, que proporciona una tensión proporcional a la velocidad de giro del eje. Lo que veíamos anteriormente es similar. O sea que nosotros tenemos un núcleo ferromagnético y tenemos bobinas. Entonces, a medida que se mueve eso, nosotros vamos a tener una inducción de voltaje. Por lo tanto, la velocidad va a ser directamente proporcional al voltaje que tenemos. ¿Sí? Dice, son necesarias para la dinámica del robot. Otra forma para controlar la velocidad es derivar la información de la posición. Sí, pero ¿cuál es el problema de nosotros trabajar con eso? Que si es que nosotros derivamos de la posición y nosotros tenemos un error en la posición, obviamente pues vamos a tener un error en la velocidad. Sí, entonces eso depende mucho de qué tan precisos queramos ser. Dice, la velocidad de movimiento de cada actuador se realimenta normalmente a un bucle de control analógico implementado en el accionar del elemento del motor. Es simplemente estar midiendo constantemente dependiendo el método que utilicen para mover el motor y tener una realimentación de cómo se está moviendo. El tacómetro o dínamo tacométrica es un dispositivo similar a un motor que genera una tensión alterna de amplitud proporcional a la velocidad de giro, como vimos nosotros anteriormente. ¿Qué es lo bueno? Dice que se diseña de tal modo que esta amplitud sea lo más lineal posible con la velocidad angular de rango de uso. Ahora, si vemos que tratamos de hacer el lineal para que nuestra precisión sea la más adecuada, sí, tenemos también que el error, bueno, no el error, sino la desventaja es que suelen dar muy poca corriente, por eso es necesario amplificar. Entonces aquí tenemos diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el del imán permanente, sí, el de venado. Supongo que todos han visto cómo se genera. Tenemos norte, sur, va moviéndose, etcétera. A medida que se va moviendo, nuestro campo magnético va cambiando y por lo tanto se induce un voltaje y ese voltaje va cambiando, como vemos aquí. Ajá. Entonces aquí vamos a ver, tenemos un voltaje más o menos resultante que se le dice. Vamos a tener varios devanados, sí, para aumentar la precisión, y vamos a tener un voltaje más o menos así, sí, donde va a variar su amplitud dependiendo de la velocidad. Ahora vamos a ver los sensores de presencia. Bueno, me apresuro porque se está muriendo mi compu. Ya. Los sensores de presencia detectan presencia en un radio determinado. Sí, entonces todos van a tener una limitante de distancia. Dependiendo, aquí tenemos unos ejemplos de que estos de aquí son sensores de presencia LED, que son de 8 milímetros, 12 milímetros, 30 milímetros. Sí, se utilizan como auxiliadores de los detectores de posición.
Sí, ¿por qué? Porque muchas veces nuestro robot, como no tiene ojos, necesita de alguna forma saber si es que se va a chocar con algo. Entonces dice, por ejemplo, en el caso de detección con contacto, es un interruptor normalmente abierto o normalmente cerrado. Se usan como sensores externos. Sí, su carácter binario de costo reducido, es lo bueno. Ahora, vamos a ver los sensores inductivos, sensores capacitivos, sensores ópticos y sensores de efecto Hall. ¿Cuáles son los sensores inductivos? Estos sensores inductivos solamente van a detectar la presencia de objetos metálicos. ¿Por qué? Porque adentro tienen como un imán, ¿no es cierto? Entonces si cerca algún metal, entonces nos detecta. En cambio, los sensores capacitivos pueden detectar cualquier cosa, pero tienen problemas con las condiciones húmedas y puesta a tierra defectuosa. En cambio, los sensores ópticos, esos pueden detectar cualquier cosa. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente se introduce un rayo y si ese rayo es interrumpido, ya lo detectó. Y los sensores de efecto Hall, estos detectan la presencia de objetos ferromagnéticos, porque por su composición, al momento que detectan, se deforma, como podemos ver aquí en el grafiquito, se deforma. Entonces ahí nos dan una lectura. Los sistemas de sujeción para robots. Los tipos de sujeción, bueno, son varios. Por ejemplo, el pisa de presión, desplazamiento angular, desplazamiento lineal, pisa de engancha, ventosa de vacío, electroimán. Los accionamientos, en realidad, bueno, pueden ser varios, ¿no? Puede ser neumático, eléctrico, o electroneumático también puede ser, ¿no? Dependiendo. Ahora, ¿para qué usamos transporte y manipulación de piezas? Sobre que no nos importe presionar. Una cuestión. Aparte de esto, vamos a ver otro tipo de los sensores externos. Sí, vamos, los de proximidad, los de fuerza, que se van a dividir a su vez, los de proximidad de contacto y sin contacto físico. Entonces de contacto con microinterruptores y los sin contacto físico, como podemos ver aquí tenemos varios, de reflexión lumínica, de fibra óptica, escáner láser, de ultrasonidos, de corriente inducida, resistivos de efecto Hall, y de fuerza por corriente y por deflexión de los dedos del motor. Sí, los de tacto también, de varillas, de fotodetectores, de visión. A mí me interesa mucho los de visión porque tenemos cámaras de tubo, cámaras lineales y cámaras de usuarios. Vamos a ver. Los sensores de proximidad, de contacto, dice, son microinterruptores colocados en un punto que se pueda chocar. Pueden usarse cuando una articulación llega a su límite. Sí, estos son denominados finales de carrera. Otro tipo son las codificaciones lineales que se acoplan al vástago que se desliza por la superficie del objeto. Entonces lo que con básicamente estamos haciendo es que debe haber un contacto físico, o sea, como un final de carrera, o sea que tenemos ahí una posición, viene algo, ya le detecté. Pero, ¿cuál es el problema? Que ya hizo contacto y nosotros no sabemos la velocidad de la que iba. ¿Sí? Entonces los de sin contacto, que me parecen opcionales, una buena opción, perdón. Este tipo tenemos tres, ¿sí? Entonces tenemos lo que es de reflexión luminosa, constan de una fuente de luz, sí, y una lente para concentrar la luz recibida y la intensidad de la luz. ¿Qué significa esto? Que nosotros mandamos una luz y lo que nos rebote, entonces dependiendo de eso sabemos qué tan cerca o qué tan lejos está una cosa. Dice, problemas con los sensores de reflexión lumínica. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Dice, existen dos puntos diferentes, la distancia con la misma intensidad. Ahora, ¿cuál es el punto básico que nosotros tenemos que, por ejemplo, cuando de repente tenemos un cuarto muy iluminado y de pronto se cerraron las cortinas? Entonces eso afecta bastante. Entonces, y depende obviamente del material, con qué cantidad, con qué intensidad refleje la luz. Entonces, un material que refleje más, entonces tal vez posiblemente asuma nuestro sensor que, bueno, está más cerca, cosa que no va a ser cierto, sino que es solamente por efecto del sensor. Ya, los sensores de fibra óptica, dice, se basan en el fenómeno de la refracción y el ángulo límite. La luz incide en la superficie de separación de dos medios viajando desde el punto que posee mayor índice de refracción hasta que posee el menor. Y los sensores láser, que se basan, disculpen, dice, se basan en dos espejos perpendiculares acoplados a motores eléctricos que permiten deflectar un láser. La distancia se mide de acuerdo al tiempo en que el láser pasa por ella. Entonces, no simplemente tenemos, tenemos dos espejos. Entonces, supuestamente, lanzamos un rayo. Entonces, obviamente, como sabemos, la luz va a bajar. Entonces, el tiempo que se demora en llegar al otro lado, ya, chévere, ya sé qué distancia está.
Sí, bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo funcionarían estos con los angulitos con los espejos móviles que tendríamos. Ahora vamos a ver los sensores de ultrasonidos. Son los sensores más usados, se basan para emitir pulsos de ultrasonidos y medir el tiempo de vuelo entre la emisión y recepción. O sea, de igual manera, lo que hacíamos, nosotros enviamos una onda ultrasónica, entonces lo que nos rebota, entonces medimos el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que desde que sale aquí y regresa. Entonces ahí hacemos una aproximación de la distancia. Sí, aquí podemos ver, más o menos. Obviamente tiene que medirse en decibeles. Los sensores de corriente inducida, que utilizan una bobina por la que circula una corriente alterna, generando un campo magnético variable, y al acercar materiales ferromagnéticos se generan corrientes parásitas, por lo que la intensidad del solenoide varía. Son robustos y apropiados para ambientes hostiles. Sí, pero de repente son buenos, pero en caso de que no tengas materiales que tengan un alto porcentaje de materiales conductores como metales, no son tan óptimos. Los sensores resistivos son utilizados en soldadura por arco volático y se basan en la resistencia del arco voltaico. Dice, la intensidad que circula a voltaje constante es proporcional a la longitud del arco. Sí, por ejemplo, desde 100 a 200 amperios, bastante, ¿no? Y los elementos terminales, que va a hablar a continuación mi compañero. Fue un gusto, que pasen bien, continuamos con la exposición.